Le ponemos el título al mensaje de esta noche, que forma parte de la serie La fe que trabaja, una exposición de Santiago, en su parte número 4 en el día de hoy. Y el título es El oído sabio y bienaventurado. Yo quiero tener ese oído. Supongo que usted también. Muy bien. Vamos a dejarlo hablar a Dios, como dijimos, a través de su palabra, aquí en Santiago. Y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Santiago, capítulo 1, versos 19 hasta el 27. Y vamos, a partir de esta lectura, a exponer el primer resumen general y lo que denominamos tesis de lo que hoy queremos otra vez demostrar o exponer a través de las Sagradas Escrituras. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hasta ahí. Bueno, eso es lo que nos toca hoy. Por allí, de repente, algunas frases le van a resultar un poco como desconectadas, pero justamente lo que hacemos hoy es estudiar todo dentro de su propio contexto y entender, y si hay una palabrita, como siempre, que en el original tiene un sentido más profundo, la traemos. De otra manera, si el español es suficiente, lo dejamos ahí, porque no queremos aprender a hablar griego, sino aprender a amar a Dios, ¿verdad? ¿Qué importa el idioma? Sí, nosotros hablamos en cordobés, otros hablaban en griego, otros en hebreo. Mientras hablen el lenguaje de Dios, esa es la idea. Lo demás es vanidad y todo pasajero, porque un día vamos a hablar el mismo idioma arriba en el cielo. Bueno, ¿cuál es la idea? Y trataremos de entenderla. De lo que acabamos de leer en la Biblia. Que un oído predispuesto a aceptar correcciones, que luego pone inmediatamente en práctica lo aprendido, es propio de un creyente que camina hacia la dicha o la bienaventuranza, la libertad del pecado y la transformación de un ser a la imagen de Cristo, que es, otra vez, como hablábamos el domingo, lo que deseamos. Pero naturalmente hay unas condiciones y un par de ejemplos que por ahí nos resulten un poco entreveradas las palabras, pero justamente para eso es la exposición del texto, para que comprendamos cabalmente qué Dios nos quiere decir a través de Santiago en su epístola. Recuerde que esta epístola es a las 12 tribus que están en la dispersión, pero un poco la idea era que vaya para todo el mundo y nosotros también. Entonces, ¿Dios nos está hablando a nosotros también? Por supuesto. Entonces, lo primero que leemos aquí son una serie de 3 características, si usted
se remonta al primer versículo, al 19, donde dice, por esto, mis amados hermanos, otra vez vemos a Santiago expresarse cariñosamente como lo hacía Pablo también. Vieron que es propio. Los pastores somos un poco así, de estar todo el día, amado hermano, querido hermano, hermano amado, ¿no? Y algunos de ustedes se acostumbran, está mal, pero sepa que el que tiene un corazón pastoral empieza a hablar así, no porque se hace el bueno, sino porque sale de adentro. Porque uno ama a la persona como es, con sus defectos. Quisiéramos que nadie tuviese defectos, o como decíamos el domingo, que seamos rosas sin espinas, pero tenemos espinas. Con todo, soportamos las espinas por causa de aquel que es bueno, Cristo, y por causa de su nombre. Amén. Pero con todo sabremos que tarde o temprano no las tendremos, sino seremos tal como Él es, perfectos, y caminaremos en perfecta y absoluta santidad. Mientras tanto, estamos aprendiendo a vivir. Y para aprender a vivir, escuchen esto, hay una preparación para recibir la palabra. Y esto es súper importante. El otro día lo charlábamos con uno de los chicos. Ya en la antigüedad aconsejaban a los hermanos a prepararse para venir al culto, a prepararse para leer la Biblia. Generalmente son piñas cruzadas y gritos o enojos por el retraso. No lo digo de mal, pero generalmente pasa que la vorágine de las responsabilidades nos lleva un poco a estar en estrés. Y a la hora del culto hay que ir al culto porque queremos ir también. Todo el mundo que ama a Dios quiere ir a adorar a su Dios y quiere seguir haciéndolo. Pero naturalmente viene uno en un tumulto de pensamientos y viene de conflictos y viene de un montón de cosas, ¿no? Que a veces hay más, a veces hay menos, y a veces hay de esos días tranquilos, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Gracias a Dios, porque en todo Él nos enseña. Pero vamos a remitirnos a lo que Dios nos dice de cómo prepararse. Miren esto, lo que van a descubrir esta noche, que quizás nunca lo habían pensado. Cómo prepararse para venir a la iglesia, por decirlo así, o para venir a escuchar la palabra, o para leer la Biblia, si lo quieren, así de manera más sencilla y acotada al devocional personal, siguiendo al devocional familiar si lo hay, o de grupo pequeño, o al culto dominical o al culto de la semana. ¿Sí? En todos los lugares está Dios. Ninguno reemplaza a ninguno. El devocional personal es necesario. Estar como familia hablando de las cosas de Dios, orando eventualmente, es necesario. Y estar en la iglesia haciéndolo corporativamente también es necesario. Y estudiar también es necesario, pero una cosa no reemplaza a la otra. Son todas necesidades que todos tenemos. Bien. Entonces, en este primer punto, vamos a tratar la preparación para recibir la palabra. Y lo que Santiago enseña aquí es que la disposición del corazón debe ser tal que sea apta para que la semilla divina, ¿cuál es la semilla divina? La palabra de Dios, eche raíces, diga conmigo, eche raíces. Ustedes saben que la palabra se la asemeja muchas veces a una semilla que se planta. Bueno, ahora, fíjense que esa semilla originalmente que venía en el Evangelio de Cristo, fue plantada en tu corazón porque Dios te dio un corazón bueno y recto que daría fruto con perseverancia. Estos son los que oyen y dan fruto luego con perseverancia. El otro grupo de personas no tenían un corazón bueno y recto, sino algunos escucharon y el diablo enseguida le robó la palabra. Otro grupo, los afanes de la vida, las preocupaciones, ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Y otros, los espinos, ¿no? Cuando vino la persecución, se apartan.
ninguno de ellos perseveró, ninguno de ellos tuvo raíces profundas. Pero fíjese que Santiago ya le está hablando a las tribus que están en la dispersión, le está hablando a cristianos, a gente convertida. Ya no le está hablando a gente no convertida. Ni modo, la gente no convertida no puede escuchar a Dios porque no tiene oídos para oír. Escucha el lenguaje del cielo, pero no puede oír a Dios. Para oír a Dios se necesita a Dios. Se necesita, por ejemplo, nadie iba a escuchar a Lázaro. Solamente escucharon, Lázaro escuchó cuando Dios habló a Lázaro. Bueno, así también nadie puede escuchar a Dios si Dios no le habla primero y le dice, vive. Y le da vida, estando muerto en sus delitos y pecados, y le da su Espíritu Santo, y le da, bueno, la cadena de vida que hemos aprendido. Ahora, hay una actitud externa del oyente, propia de su carácter, ¿no? En la cual debe preparar su corazón. Tiene esta actitud externa del hombre, de la persona, debe, número uno, predispuesto a oír. Incluso lo que no se espera, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Porque hay gente que se amontonará para oír lo que quiere oír. No se está refiriendo. ¿Vieron que llegará el día que no querrán oír la palabra y que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y les van a hablar lo que la gente quiere oír? La mayoría de las personas se apelotonan, se apiñan, hacen cola para oír cosas que quieren oír. Pero no cualquiera viene con el corazón neutro o en punto muerto para decir, hable Señor, hable Jehová, que tu siervo y tu sierva oyen. Lo que tenga que decir, dígalo. Esa es una sabia predisposición. De ahí el título, el oído sabio y bienaventurado. Número 2. Paciente, o sea, cuando ya está, debe ser paciente antes de emitir opiniones sobre la escritura o sobre la predicación. Generalmente, las personas a veces, no todas, usted está hoy consciente de lo que quiere hacer y hoy lo va a entender más que nunca, pero hay personas que no vienen a escuchar a Dios, vienen a ver cómo predica el predicador, o vienen a escuchar a su predicador favorito, o viene fulano y paga la entrada, son capaces de pagar un montón de plata para ir a un super estadio para escuchar al personaje que ellos querían escuchar. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago acá. Santiago es una persona que quiere, que tiene el corazón neutro y que no está pensando a ver qué está diciendo, sino está pensando en lo que Dios habla a través de su palabra, ¿no? A través de su escritura. No está juzgando. Habla de la carne, habla del espíritu. Hoy como vino enojado, vino sin corbata, vino con corbata, ¿vieron? Vino así, o el invitado mira cómo habla, mira el acento que tiene y se va por cualquier lado. Está juzgando lo que dice y no. ¿Por qué? Porque está emitiendo opiniones de cómo predica, si es organizado, si no es organizado, si tiene una línea, si es un predicador calvinista, si es un predicador arminiano, si es un predicador pentecostal o es bautista, y qué es su estilo, y si es expositivo. En vez de decir, habla Jehová, que tu siervo y tu sierva oye. Eso es importante, ¿eh? Mire que lo demás es como un río de inquietudes que se lo lleva puesto. Se lleva puesto el mensaje, la palabra, y la persona no termina escuchando nada de lo que Dios quiso hablar. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Ya nos está hablando. No, yo hablo, por supuesto, yo hablo a veces hasta por los codos y está bien, para eso tengo el reloj ahí adelante. Pero lo que quiero que usted escuche es a Dios. Todos debemos escuchar a Dios. Y número 3, libre de reactividad emocional. Enojo, por supuesto, ¿no?
pues el enojo impide atesorar esa palabra que luego transforma. Fíjense que dice, por lo demás, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Evidentemente, estas tres cosas quizá nunca las consideramos importantes, pero es importante preparar el corazón para venir a escuchar la palabra. No es cuestión de simplemente, bueno, yo oro y salgo, sino que tengo que ir a lo que Dios me aconseja que haga. ¿Qué es lo que debo hacer? Poner el oído en punto muerto. Empezar a hacer evaluaciones de lo que se está diciendo, sino escuchar lo que se está diciendo, ¿sí? Y luego evitar tener un corazón ya que venga con enojo, porque si viene con enojo o con envidia o con algún intrincado emocional, usted no va a aprender nada, o ni usted, ni yo, ni nadie. Porque las emociones alteradas bloquean la capacidad de pensar, la capacidad de evaluar, la capacidad de discernir. Queda todo bloqueado ahí. Usted escucha, pero no entiende nada. O sea, entiende, pero no le queda nada en la cabeza. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Por eso dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse o para enojarse o para venir con la mente turbulenta. ¿Qué debo hacer? Bueno, parar. ¿Y cómo hago eso, pastor? Y pare. ¿Por qué? Y porque viene a escuchar no a Carlos, a Dios. Y cuando se sienta a leer la Biblia, no la sienta a leer como un mensaje de texto o como el diario, sino se sienta a leer a Dios. Cuando usted lo piensa así, digo, ¿cómo voy a presentarme delante de Dios con una mente loca, con una mente trastornada, con una mente llena de enojo? ¿Cómo, Señor, me voy a presentar delante de ti cuestionando todo lo que viene, que esto, que sí, que no, que acá? O un corazón dice, bueno, que Dios hable lo que yo... No, Señor, hable lo que tenga que hablar, diga lo que tenga que decir, Señor. Hábleme, por favor. ¿O acaso hay algo más sabio que lo que pueda decir Dios? ¿No? Entonces, pensándolo así, bien, voy a prepararme en cada mensaje, en cada culto, antes de venir, de manera tal que pueda hacer lo que Santiago dice. Eso es lo que se expresa de otra manera también, a través de una limpieza interna ahora. ¿Cuál es la limpieza interna? Dice que a su vez bloquearía la palabra implantada. Y como que el Señor nos dice a través de Santiago que debemos desvestirnos de ese viejo hombre. Por ejemplo, acá dice claramente, ¿no? ¿Qué dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿eso qué representa? Sin duda, algo que está dentro de nosotros, que debemos desecharlo, o sea, dejarlo de lado, dejarlo, ¿no? Debemos desvestirnos de... Por supuesto, eso representa muchas cosas, pero generalmente, ¿qué tenemos nosotros? Venimos con prejuicios, ¿no? Desórdenes emocionales, como ya decíamos, y no podemos, no va, definitivamente no va, y aquí viene el concepto del tesoro de hoy. La palabra implantada no va a echar raíces. Aquí viene una diferencia radical, hermanos. Por eso lo que les voy a traer ahora es la palabra énfitos. Énfitos, que significa implantada, lo que se traduce como implantada, es una semilla que está íntimamente relacionada al suelo y se vuelve parte de ella. Para que lo entienda, ¿vio
cuando en una maceta, una planta de esas lindas que usted tiene, de esas que usted sabe cuidar, cuando le saca la maceta, la ve que la raíz y la tierra está toda en un masacote? Bueno, eso es énfitos. Usted ahí no puede separar la semilla ya de la tierra, porque está todo hecho, claro, lo agarra masazo, lo termina, pero una cosa diferente cuando usted tira así de la planta y sale sola. Bueno, eso no es énfitos. Eso no es la palabra implantada. Y ahí está el tesoro. Cuando uno entiende la profundidad de lo que está diciendo Dios, la palabra se implanta en el corazón, pero para que eso acontezca, y ahí usted entiende por qué muchas personas durante décadas siguen siendo iguales o peores, porque esa palabra nunca echó raíces, nunca fue implantada. Escucharon y escucharon y escucharon y escucharon, escucharon y escucharon y escucharon. Antes pasaba lo mismo, por eso lo enseña Santiago. Escuchan, 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 pero nunca esa raíz se desarrolla adentro. No produce ese énfitos. No se hace un cuerpo con el suelo. Recuerde que la tierra representa el corazón y la buena semilla la palabra de Dios. O sea que la semilla no está arraigada en el corazón. Entra por acá y sale por acá, y entra por acá y pasa como los trenes como en la capital federal, ¿no? Que pasan los trenes a todo lo que da ida y vuelta, se lleva el viento que da. Cuando te querés dar vuelta, no hay más ni tren, ni pasajero, ni nada, todo. ¿Verdad? Bueno, así pasa la palabra de Dios. Y no hizo ni un cambio, pero escuchó la palabra, ya va a ver que eso no cambia a nadie. Y hoy va a salir entendiendo por qué muchas personas dentro de la iglesia nunca cambian. Y cambian de iglesia, pero no cambian como personas. Y dan vuelta por el universo. Y lo único que terminan es haciendo daño a su entorno, pero no son de bendición al cuerpo de Cristo. Son pobres almas errantes que jamás alcanzan la plenitud del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nunca hicieron lo que parte con esto: limpiar el corazón, limpiarse, tener una actitud primero, con 3 partes: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, que hay que tener una preparación donde el oído esté predispuesto en punto muerto, donde no haya una continua cuestionamiento a la palabra de Dios, y que tampoco eso esté entremezclado con emociones radicales como el enojo, la envidia, los celos o algún tipo de esas emociones que impedirán literalmente que esa semilla produzca ese arraigo, ese implante en el corazón humano. Y, por supuesto, Santiago sigue explicando esto y nos conecta ya a la segunda parte del mensaje, donde el peligro justamente es ser como un oidor olvidadizo o un oidor que escucha pero no retiene. Y ahora va a ver por qué no retiene o por qué, lo que es peor, no transforma. Porque algunos dicen, bueno, yo no me acuerdo nada. Pero no es porque no retiene, sino porque falta memoria. Pero el problema no es ese, porque la Biblia dice que habrá un camino de santidad, habrá un camino y se llamará camino de santidad. Y todo aquel que por él camine, por torpe que sea, no se extraviará. Por limitada que sea su humanidad, no se va a extraviar. O sea que si usted tiene poca memoria, no se preocupe, no depende de la cantidad de megabytes que usted tiene. No se preocupe. Ahora, el problema está en la actitud previa
y en la acción posterior. Ahora, ¿y cuál es la acción? Ahora, tranquilo, ahora lo voy a ver. Mire el peligro que hay de ser un oidor, como dice Santiago, olvidadizo. En realidad es lo que es un engaño que se produce fruto de la pasividad ante la verdad revelada. O sea, uno está pasivo. Pero pastor, ¿no había que venir en punto muerto? Sí, pero en punto muerto para escuchar, no en punto muerto para caminar en Cristo. ¿Está la diferencia? ¿Se entiende? En punto muerto el oído, o sea que no está esperando escuchar lo que quiere escuchar, sino está esperando que Dios le hable y está en una situación neutra, ni en contra ni a favor. Que Dios me dirija, que Dios me encamine. Y tampoco está cuestionando, está evaluando, mirando, distrayéndose y tampoco contaminado con emociones negativas, por cierto, ¿no? Y este es el engaño de la pasividad, porque dice, pero sed hacedores, verso 22, de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo natural su rostro. ¿Lo ves? Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Eso toma Santiago como ejemplo, que debido a nuestra humanidad caída, que tiende a olvidarse, todos tendemos a olvidarnos, ¿no? Bien, fíjese que nos está trayendo algo que quita el misticismo evangélico del medio, que dice, bueno, pero aunque sea que venga a la iglesia y que la palabra lo transforme, y estamos, fíjense en qué punto estamos mirando la palabra predicada como una especie de magia transformadora que sale de acá, ¿no? Que la gente sentada ahí es atravesada por la magia transformadora que sale de este púlpito, de cualquiera, ¿no? Nosotros pensamos eso, decir, bueno, que se siente y escuche. Está bien. Si es un Lázaro muerto, pero si es uno vivo como nosotros, no va así la cosa. Hay un peligro en ser oyente pasivo. La persona que no pone por obra rápidamente lo aprendido, rápidamente lo olvida. ¿Por qué usted, por qué yo, cuando algo aprendíamos en la escuela, nos daba la maestra cuentas u oraciones para hacer y analizar en casa? ¿Por qué? Porque a través de la práctica afianzábamos lo que hemos oído en la escuela. Pero aquellos nenes como nosotros que no hacían la tarea, iban al otro día y se olvidaron de todo. No sabían nada. ¿Por qué? Porque eran, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Y ahora usted comienza a entender, dice, entonces hay tantas personas que escuchan culto tras culto y nunca hacen ni ponen por obra lo aprendido, y con razón que nunca cambian. Y yo te digo, con razón. Porque es eso lo que la Biblia revela, la que la Biblia nos revela, que no es transformada la persona porque viene al culto nomás. Nosotros esperaríamos que sí. Bueno, digo, si viene al culto porque es un invitado y escucha el Evangelio, Dios lo salva, todo bien, espectacular, porque es un muerto. Pero resulta que Santiago no le está predicando a muertos. Le está predicando, o como cualquier predicador en una iglesia de cristianos, se supone que la gente vive en Cristo, ¿no? Entonces se supone que como vive, tiene ya responsabilidades asociadas para poder ser una persona que tiene fruto de Dios y que es transformada
a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo, como Dios propuso hacerlo con cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra la llevará hasta el fin. Pero ahora estamos entendiendo, por eso es la fe que trabaja la serie, porque nos damos cuenta que la fe no es obras sin obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, y nos estamos dando cuenta en qué sentido esa fe o qué tipo de obras. Bueno, hoy vemos qué tipo de obras tenemos que realizar para que no sea muerta también. Es cuando venimos a aprender y a escuchar, nuestro oído debe estar presto, predispuesto, neutro, no en oposición, no con prejuicios, no con enojos, el corazón, no. Toda malicia, todo lo que venimos maquinando, debe dejarse de lado, debe dejarse atrás, porque si no se hace, no se va a arraigar la semilla, usted va a escuchar, o ni siquiera va a escuchar, porque viene turbado, viene atormentado, viene enojado, viene mirando, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, me viene mirando a mí con odio, no con odio, bueno, con resentimiento, y usted no va a escuchar nada de Dios. Cuando alguien viene a escuchar a un predicador ya con resentimiento, con enojo, con prejuicio, ¿usted piensa que va a escuchar algo? No va a escuchar nada. No le va a transformar nada. Viene al vicio. Uy, pero pastor, eso es muy duro. Pero es la verdad, ¿qué va a hacer? Le vamos a mentir, le cambiamos la palabra, le sacamos No, ¿verdad? No le saquemos la hoja a la Biblia. Mejor aprendamos lo que dice. Amén. Bien. Entonces, debido a la naturaleza caída que tenemos, esto de escuchar solamente produce una falsa percepción y casi mística, diría yo, de transformación a la vida de piedad. Pensamos que el solo hecho de sentarnos a escuchar, y ahí queda, eso producirá cambios en nuestra vida. Puede ser, y sí, pero muy mínimo, porque algo que se repite, que se repite, que se repite y algo queda. Pero esa no es la forma de Dios, no es el diseño de Dios para ser transformados de gloria a gloria y de poder en poder. En realidad es una falsa percepción de crecimiento porque digo, bueno, pero yo vengo a todos los cultos. Bueno, y creemos que avanzamos por venir. Peor el que no viene directamente, ¿no? Bueno, peor que peor, porque bueno, yo por lo menos vengo y dice, y sí, más posibilidades hay, sí, es cierto, que el que no viene, que el que la mira por TV, y sí, obvio, es notable la diferencia, porque una cosa es estar en la santa y dulce presencia de Dios, y delante de la gloria de su presencia y su majestad, escuchando su palabra, tratando de poner el oído como Dios manda, que simplemente tener el oído en, qué sé yo, como decía nuestra maestra, o tener la mente en la luna de Valencia. Bueno, y Santiago simplemente hace una analogía con el tema del espejo, del oidor pasivo. Es lo que el oidor pasivo lo asemeja a esto, ¿no? Como alguien que se mira en un espejo, pero se olvida su imagen al retirarse. Se olvida. Usted dice, no puede ser. Y bueno, sí se olvida. No recuerda qué cosas eran necesarias arreglar. Usted cuando se mira al espejo, generalmente se mira para arreglarse, no para desarreglarse. ¿So? Si no, no hace falta espejo. Agarra y se un poco así, se desarregla. Bueno, a mí no es medio difícil. Pero por ahí se arregla la ropa, el cuellito, los hombros, ¿verdad? Se pone en línea. Para eso es el espejo. Bueno, pero si uno mira al espejo y después al salir del espejo se olvida y dice, ¿qué me tenía que arreglar? No sé, ¿qué tenía mal? Parece sonso. Bueno, eso es cuando uno no retiene la imagen que vio en el espejo. Si usted no retiene la imagen que vio en el espejo, no va a cambiar nada, no va a cuidar nada. Si usted no retiene lo que habló Dios, no va a cambiar nada. Entonces, sáquele el misticismo a la gente que cree porque solo viene a la iglesia a escuchar, ya está. Y si no viene y la mira por TV, peor todavía. Peor. Este es el diseño de Dios, ojo. Porque uno puede decir, bueno, pero hacemos otra cosa. Yo lo miro por TV, no es lo mismo. No es lo mismo.
Puede ser un medio de gracia, eventualmente, circunstancialmente, sí, pero no es la forma en que lo diseñó Dios, ¿está bien? ¿Está bien? No es la forma en que lo diseñó Dios. Es vivir según el diseño de Dios. Bueno, pero debido a esto, hay las personas que dicen, bueno, sí, sí, hermano, sí, pastor, sí, Señor. Yo quiero aprender y ser transformado como Santiago. Yo quiero que mi fe sea una fe que trabaja. Yo quiero ser una persona que tiene oído sabio. ¿Y cómo era el título? Y bienaventurado. Un oído sabio y bienaventurado es un oído que escucha de una manera particular. ¿Cómo escucha el oído sabio? Despojado de todo prejuicio, el corazón libre de enojo, libre de pensamientos que tienden a opinar antes de escuchar. Ya va a decir algo antes de hablar, antes de que escuche el completo. A veces antes que termine, a ver, para que termino de decir lo que voy a decir para que me entienda lo que quiero decir. A veces, y es difícil estar acá y expresar, ustedes saben que trato de usar todas las palabras posibles para tratar de decir, pero es de lo que tengo que decir, pero no se puede hablar la Biblia entera en un mensaje. Hay muchas cosas que quedan descolgadas, pero por eso es necesario tener una mente y un corazón y un oído que está todo conectado para escuchar sin prejuicios, para estar preparado sin un barullo en la mente o sin, mucho menos estar en contra del predicador, y si es un predicador de la prosperidad y ni lo escuche. ¿Para qué va a escuchar? Pero si un predicador de la Biblia, por más que sea torpe, escúchelo, porque es un siervo y mensajero de Dios. No porque es mensajero, sino porque es de Dios. Y ese es el punto. Bien, pero hay algo lindo, porque Santiago dice, en contrapartida a toda esta mala onda, que es el problema de algunos, no el suyo, porque hoy usted está diciendo, bueno, Dios, yo quiero así, yo voy a hacer así, de ahora en más voy a perfeccionar la forma y el corazón con que venía a la iglesia, ya no voy a tomarme el taxi, tomarme el remis, el Uber, lo que sea, subirme a la bici, al auto y me vengo a la iglesia, sino que voy a acomodar mis oídos, despojarme de la suciedad interior que naturalmente todos tenemos, No es que hay algunos más buenos y otros más malos. Todos venimos de un mundo loco, todos tenemos tendencia a olvidar, ¿sí o no? Todos tenemos tendencia a olvidarnos lo que se nos dice, se nos enseña, pero eso es todo, el ser humano es así. Entonces, consciente de la naturaleza humana caída, revolucionada, cuestionadora, si hay algo que eran, el pueblo de Dios era un pueblo cuestionador a más no poder. O sea, que es algo inherente de la naturaleza humana caída. O sea, que debemos ser inteligentes, sabios a la hora de examinarnos y cuidarnos de nosotros, no del otro. Recuerde que el mensajero no es importante. Lo que es importante es cómo está la tierra para recibir la semilla implantada. ¿Sí? ¿Recuerda esa palabrita? Énfitos. Hoy esa palabrita. Bueno, no recuerda la palabrita, sino lo que significa implantada, pero lo que significa implantada, que está arraigada al ser interior y produciendo el fruto de ello, ¿no? Porque si está arraigada, la palabra de Dios produce fruto. Si no, no es palabra de Dios. Y no da fruto de Dios si no es palabra de Dios arraigada. Es un mero misticismo, un mero evangelicalismo, una mera costumbre religiosa, pero no el fruto del Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Una del cielo y la otra es del hombre o de la tierra. O del infierno, lo que es peor, ¿no? Bueno, pero hay una bienaventuranza, una dicha del que pone la palabra en práctica. Fíjense cómo la describe Santiago de una manera magistral. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Mirar atentamente en la perfecta ley, entre comas, la de la libertad, o sea, describiendo la perfecta ley. Adentro tiene cosas
que observamos atentamente, que de alguna manera nos conectan con la libertad. Y además, persevera en ella. O sea, ¿en cuál? En la ley. ¿En cuál? En la de la libertad. ¿De qué manera persevera? No siendo oidor olvidadizo, o sea, de esa gente que como el que le pasaba, que se miraba al espejo y no retenía la imagen que había visto en el espejo. No le sirve para nada, para arreglarse. Bueno, la persona que oye continuamente, atentamente en y la ley y en la ley de la libertad, fija su atención, su foco está en la ley. ¿Y qué hace con eso? Siendo hacedor de la obra, o sea, poniéndola automáticamente en práctica, como haciendo, como dicen ahora, la tarea, como decíamos antes, los deberes. ¿Sí? Hacíamos los deberes, ahora la tarea. Bueno, es lo mismo, poner en práctica lo aprendido. Bueno, esa persona será bienaventurada en lo que hace. Qué diferente, ¿no? Qué lindo es entender las Sagradas Escrituras. Y la llave de las cosas de Dios están simplemente en detenerse a leer y estudiar lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Se requiere entonces, según hemos visto ahí, una mirada detenida en la ley de Dios para aplicarla sabia y oportunamente. Pero ¿qué pasa? Quien no mira con fijeza o con foco en lo aprendido y pronto va a perder la verdad enseñada. No le queda nada, ni en la cabeza y mucho menos en el estilo de vida. Recuerde, y ahora usted va a entender por qué quizá usted o yo, muchas áreas de nuestra vida no fueron transformadas, porque pensábamos que mágicamente iban a producirse cambios. Pero pastor, Dios no puede hacer, digámoslo así, sobrenaturalmente, para no usar la palabra mágica, no puede hacer sobrenaturalmente cambios, sí, pero Dios no quiere hacerlo Él solo sin que vos lo hagas. Él quiere hacerlo con tu absoluta predisposición, compromiso y colaboración diaria, constante y perseverante por el resto de tu vida y la mía. Amén. Sin lugar a dudas, ¿y cuál es la bienaventuranza? Y evidentemente es una felicidad poder vivir conforme al diseño de Dios. No, o sea, el sentido común me lo dice. La obediencia no es una carga. Si la ves como ahora Santiago lo dice, la obediencia, en la medida que se practica, se convierte en una dicha, en una felicidad, en una bienaventuranza, no en una carga opresiva donde uno no se puede esto, no se puede, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Nosotros quizá aprendimos así, se puede, no se puede, esto sí y esto no. Pero cuando miramos que hay una felicidad, una dicha, que nos hace, naturalmente, nos hace libres ¿de qué? Y del pecado. ¿De qué sirve vivir con pecados toda la vida que no te podés sacar de encima? ¿De qué sirve? Es que yo hago lo que quiero así. ¿Y eso te hace feliz? No. La gente que hace lo que se le da la gana sonríe para el Facebook, sonríe para el Instagram, sonríe para el estado que publica en su red, pero no sonríe en su corazón. Está muerto adentro. Ahora, aunque sonría en la selfie que se saca. Ese es el problema de las redes, que mienten siempre. Mas la palabra de Dios es un espejo que refleja y escudriña la mente y el corazón y nos sirve a nosotros, que podemos publicar lo que querramos, no hay ningún problema en ello, no lo critico por ello. Quizá usted no mienta y está bien, así debe ser. Es la vida
de una sola cara del creyente. Por supuesto que uno va a publicar su foto más linda, no la más fiera. Así. Pero hay personas que intentan mostrar que Dios está con ellos. Y hay personas que saben que Dios está con ellos. Esa es la diferencia. Y que pueden llorar sin sacarse la foto porque está Dios con ellos. Que no necesita alguien que le esté diciendo, no, confía que Dios está con vos. No me lo diga, ya lo sé. Hace rato que lo sé. Bendito sea aquel que me salvó, que me limpió. Y quiero ser mejor. Por eso, cuando voy al culto, preparo mi corazón como para ir a escuchar a Dios mismo. Preparo mi oído, preparo limpio y barro mi corazón de toda emoción negativa. Pongo en punto muerto mi alma, voy a dejar de observar cualquier detalle que me distraiga y me voy a enfocar en el Dios eterno. Entonces usted escucha y luego lo único que tiene que hacer es la tarea. Es cierto, a veces va a salir, a veces no va a salir, pero en tanto y en cuanto usted la ponga por obra, usted practica la justicia. Y dice un proverbio, como siempre traemos de los viejos, ¿no? La práctica hace al maestro. Pero todos los viejos se recuerdan, ¿no? Bueno, la práctica hace al maestro. Bien. Entonces, en la medida que usted vaya siendo verdaderamente transformado en carácter y forma a Cristo, usted va a ser dichoso, bienaventurado. Va a ir creciendo el grado de felicidad que usted tiene. Va a ir menguando las ansiedades, los sentimientos, las inseguridades. Van a ir menguando y lo único que le van a ir quedando son los ataques del diablo, las críticas de la gente. Pero usted sabe que el domingo aprendimos que los que se oponen lo único que logran es confirmar nuestra salvación. Entonces, dale nomás que ayuda para bien. Amén. ¿Sí? Si encuentra a alguien que habla mal de su iglesia, de su pastor, amén. Gracias por ayudar. Bien, bueno, casi medio lo aplicamos en el medio, pero aquí vemos una aplicación que hace Santiago directamente a lo que él está diciendo. Casi como que Santiago estaba predicando y dice, bueno, vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esto. Y él dice, si alguno se cree religioso o como creyente, ¿no? Entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Evidentemente, el control de la lengua tiene que ver mucho con las transformaciones internas, porque de la abundancia del corazón habla la lengua, podríamos decir, ¿no? Sí. Después vamos a ver que Santiago le da a la lengua como todo un capítulo, ¿no? Pero más allá de eso, lo veremos más adelante. Solamente quiero decirte que aquí el solo hecho de decir o decir yo voy o hacer que digan, mira, fulano viene a la iglesia, y la persona que viene a la iglesia para que no le digan nada o para cumplir o como quien marca la tarjeta en el reloj y dice, bueno, yo como soy tengo que cumplir, track, marco, hoy vine al culto, por lo menos saben que vine. Por supuesto, esa es solamente vanidad, no sirve pero para nada eso. Puede ayudar, y sí, mínimamente, como que, y porque cuando están todos es lindo que estén todos y no que esté uno solo, pero no ayudan para mucho, porque después, tarde o temprano, el pez por su boca muere. Por lo que dice, se evidenciará el corazón que tiene, y lo que escribió con la mano, lo borrará con el codo. Y es así. Entonces, pero yo creí que me desilusionó. Y sí, porque la Biblia es como una lámpara que alumbra y saca lo que está en tiniebla, lo saca a la luz. Qué lindo es, qué importante es estar bien vestidito por dentro, ¿no? ¿Cuánto quieren estar vestidito por dentro? Amén. Bueno, dice, como dice Santiago,
Cuidado con la forma de hablar y lo que hablamos, porque eso evidencia lo que somos. Y por otro lado dice, la religión pura y sin mácula, otra vez hablaba del religioso, del creyente, o el que dice que tiene una fe pura y sin mácula delante de Dios, es el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, otra vez, la conducta misericordiosa y santa que se adapta a la necesidad ajena o suple en la medida de su capacidad la necesidad ajena, como así también camina recta y justamente en santidad delante de Dios y no en el mundo. No tiene una doble vida, vive en el mundo de lunes a viernes y los domingos y sábado mediodía, ¿no? Y sábado mediodía y domingo es un santo, el santo de la espada. No, la Biblia dice que debemos desengañarnos. La Biblia, Santiago habla de engañarse a sí mismo. Entonces hoy vio cuántas, inclusive por allí nosotros estábamos engañados pensando que el solo hecho de estar ya nos transforma. Pero acá vemos que hay componentes más que importantes y actitudes que hay que tener y deberes que hay que hacer para verdaderamente ser bienaventurados, como dice, y transformados como Dios manda que seamos. Por supuesto, ¿no hace Dios la obra? Sí, pero de esta manera. ¿No Él comenzó la buena obra y la llevará hasta el final, hasta el día de Jesucristo? Sí, pero de esta manera. Y si no la hago, pues así no la llevará. Y quizá no te llevará, y si no sos, no te llevará tampoco al cielo. Pero ese es otro problema, ese es el problema de los que están perdidos. Pero los que están salvos dicen, amén, así hay que hacer, punto. No se discute, se hace. Bien, entonces, vemos como Santiago habla del control de la lengua y la piedad social y la santidad al mismo tiempo. Pero nosotros, a ver, más allá de que lo de Santiago está bien, por supuesto, venimos resumiendo esto de aplicarlo, si bien lo hacemos de manera individual en cada punto de lo que hemos leído, vamos a juntarlo todo, porque lo que escuchamos hoy, vamos a darle una aplicación para decir, bueno, ¿cuáles son los deberes? Bien, muy bien. Entonces, resumamos los deberes que tenemos que hacer, la tarea que tenemos que hacer, que nos hace bienaventurados, porque nos enfoca en la perfecta ley, en la de la libertad, nos transforma a la imagen de Cristo, según el diseño de Dios. ¿Cómo? De esta manera, poniendo en práctica lo oído, preparando el oído antes. Bueno, antes de llegar a la reunión, debemos entonces despojarnos del viejo hombre en una frase. ¿Qué incluye? Renunciar a las murmuraciones, por ejemplo. Renunciar, dejarlas de lado. No voy a murmurar, no voy a opinar, no voy a pensar. Prejuicios, perspectivas personales de cómo debería hacerse, vieron que yo pienso que, ustedes pienso, vos tendrías que, y te dicen en tu negocio, vos tendrías que poner acá, vos tendrías que comprar, vos tendrías que viajar allá, vos tendrías que comprar a un costado. Solo al soltar de todo eso, escuche, porque es maravilloso, Solo al soltar todas esas cosas, esa basura en definitiva, porque es basura interna, basura propia de nuestra naturaleza humana, que todos juntamos, Aquí no hay gente, no, acá es el corazón del pastor es un quirófano. No es verdad, no soy perfecto, usted tampoco. Nuestra mente junta, pero debemos despojarnos de todo lo que juntamos durante el día. No hablo de cosas graves, pero la cocina no se llena de montañas, tu cocina no se llena de montañas de mugre. Se llena de mugre, hay que barrerla todos los días un poquito, ¿verdad? Eso, todos los días tenemos que barrer nuestro corazón. Y más cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo venimos? Barriendo primero. Barremos, ponemos en punto muerto el corazón y vamos, ¿verdad? Vamos. Dejamos de esta manera que la palabra haga los cambios cuando se implanta y traiga el provecho para nosotros. Se implanta la palabra, ¿no? Es ahí cuando implantada
se desarrolla en la medida que no olvidamos, sino que practicamos. Y ahí donde vos, por ejemplo, ¿qué podés hacer? Anotar. ¿Cuáles son esas cosas hoy? Por ejemplo, anotar esas cosas que hay que practicar. ¿No? Ponele. Tomar nota, decir, bueno, esto lo tengo que practicar más, que Dios me dijo. Bueno, anotarlo. Bueno, anotar. Aunque luego vayas a tirar el papel, pero lo anotás. Algo importante, evitar, miren esto, una forma de aplicar esto que aprendimos, el oír. Evitar coleccionar información vacía. Y no me estoy refiriendo a noticieros, revistas. Me estoy refiriendo a sermones en YouTube, por ejemplo. Acumular me gusta y acumular todos los sermones que te gustan. O estudios teológicos, por ejemplo. Acumular cursos. Acumular una carrera. Vos vas acumulando conocimiento teológico. Vas acumulando prédicas, sermones. Antes traíamos CD, antes teníamos cassette. Antes traíamos los magazines. Y cuando estaba Lutero eran las impresiones de la imprenta ahí que hacía Gutenberg. Pero algo coleccionaba siempre el hombre. Pero Dios no quiere apenas eso. Está bien que usted coleccione, pero si eso no se encarna en tu vida, te das cuenta que hay mucha gente que puede saber, puede tener muchos cursos, pero si no encarnó lo que escuchó, nunca cambia. Aunque haya apilado una biblioteca de conocimiento, de libros, de prédicas, de CDs, cassette, no cambia esa vida. Ninguna cambia. La verdad es que no. Es un poco decepcionante, pero es la verdad. Sin acción, seremos simplemente oidores olvidadizos de los que habla Santiago. Gente que le entró por acá y el domingo a la tarde ya no le quedó más nada. Ahora, el mundo vende la obediencia como una carga. La religión dice, qué difícil es ser cristiano. Pero más difícil es ser un miserable por causa del pecado, dentro del cristianismo. Eso es más difícil. Santiago lo llama libertad. ¿Cómo lo llamarías vos? Obedecer es ser libres de los dolores y las consecuencias de una vida no transformada. Una vida que no es transformada sigue viviendo para sufrir, pero no sufrir por la causa de Cristo, sino sufrir por necio. Sufrir por inmaduro, toda la vida inmaduro, toda la vida sin modificaciones, sin transformaciones, porque nunca escuchó con las condiciones bíblicas, nunca se arraigó la palabra, ni se internalizó y obviamente nunca dio fruto del Espíritu Santo. Siempre fue solamente el nombre de cristiano. Entonces piénselo así y cierro. ¿Qué tipo de vida practicar puede ser mejor que la vida que Dios diseñó? ¿Qué tipo de vida puede ser mejor que la que Dios diseñó practicarla? Ya la que vivimos es dura y difícil. Entonces, practiquemos aunque cueste la vida de Dios para ser bienaventurado. Y me quedo con la última frase de los evangélicos. En la obediencia está la bendición. Amén. 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 Amado Dios, gracias por poder comprender tu palabra preciosa, dulce, bella, filosa, como una espada, inclusive de doble filo, que penetra hasta lo profundo del ser, separando, trayendo discernimiento de lo correcto, lo incorrecto, lo que es del corazón, de la mente y del espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tu luz alumbra a través de tu palabra, porque tu palabra es lámpara. Tus mandamientos son luz
que alumbran nuestro entendimiento, nuestro caminar, nuestro andar. Danos la gracia y la fuerza cada día, Señor, para practicar, hacer la tarea como lo hacíamos cuando éramos niños, para hacer los deberes como cuando éramos los que somos más grandes, más niños. Ayúdanos a hacer esos deberes, esa tarea, cada día, Señor, cada día, para ser bienaventurados en lo que hacemos. Así es la promesa de tu palabra. Yo no la quiero perder. Yo no quiero que nadie de mi iglesia viva una vida miserable a causa de vivir una vida no transformada por Cristo. Al contrario, quiero ser libre de esa vida no transformada. Quiero que cada uno de mis hermanos, de los jóvenes, de los niños, de los matrimonios, vivan una vida como tú la planteas en tu palabra, así, libres de las consecuencias del mal y del pecado. Y siempre, por supuesto, Padre, para tu gloria y en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.